Y lo cierto es que de genética tenemos que poder hablar porque la genética está presente en todos lados y en todas las áreas de la medicina. Y estamos entendiendo cada vez más procesos y cada vez podemos estudiar mejor las cosas que antes no se podían. Entonces, hay una serie de conceptos que es importante entender, porque yo escucho mucho, sobre todo de la gente de reproducción, que dice hay que hacerle NGS, como si NGS fuese un test en sí mismo, ¿no? Entonces, primero, para entender un poco la resolución de los estudios genéticos, yo lo explico así con los pacientes. Uno tiene un número de bibliotecas, que son los cromosomas, tiene un número de estantes, que eso lo puede ver con un estudio que se llama microarray, o sea, el número de estantes serían las microdeleciones o las microduplicaciones. Alguien puede tener un número de cromosomas normales, pero le puede sobrar o faltar un estante. Eso lo tengo que ver con otro estudio que se llama microarray. Y además, después tengo los libros adentro de esas bibliotecas, que son los genes, y esos estudios de genes lo puedo hacer con exomas. Y hoy en día hay diferentes técnicas para hacer diferentes cosas. Los cromosomas los veo con el cariotipo, las microdeleciones con el array, y los genes los puedo ver o con paneles de genes, con secuenciación de un solo gen, o con lo que llamo hoy secuenciación de exoma completo. ¿Y qué significa Next Generation Sequencing? Básicamente lo que significa es secuenciamos muchos genes al mismo tiempo y rápido. Pero no es un test en sí mismo. Esto es importante porque uno puede hacer lo que quiera con eso, o sea, ponerle muchos genes, pocos genes, pero es solamente una técnica. Entonces, en orden de resolución viene cariotipo, que además el cariotipo uno dice, ¿pero para qué me sirve? Bueno, porque un cariotipo con una translocación balanceada, que a los que hacen reproducción les interesa mucho saber, la única manera que la puedes ver es con un cariotipo. Con un array no la ves, porque no te sobra ni te falta material genético, y con una secuenciación tampoco. Entonces, todos estos estudios son importantes. Entonces, ¿qué es el array? Básicamente, para que lo entendamos, lo que uno hace es comparar ADN problema con ADN sano sobre una base de ADN sano. Entonces, si a mí me está sobrando material de mi paciente, porque tiene una duplicación, se va a pegar más de ese color, del color del paciente, y si me está faltando, se va a pegar más del ADN sano que compite. Entonces, lo que hace básicamente es comparar si sobra o falta material genético, y tiene una resolución que para translocaciones o para defectos desbalanceados es mejor que el cariotipo. O sea, tiene una resolución mucho mayor que el cariotipo. Y este es el estudio de elección, hoy en día, el microarray, para chicos con retraso madurativo, autismo, ¿sí? Y malformaciones. Y también para el diagnóstico prenatal. ¿Por qué? Porque detecta más que el cariotipo. Entonces, de nuevo, lo que significa Next Generation Sequencing. Entonces, hace tiempo que sabemos que la insuficiencia ovárica tiene un carácter genético, o sea, no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque hay herencia de madres a hijas, porque hay casos familiares, ¿sí? Porque hay anomalías cromosómicas que son atribuibles a la insuficiencia ovárica, entonces eso es una causa genética, y básicamente porque también hay genes atribuibles. Sabemos que hay patologías génicas que se relacionan con insuficiencia ovárica. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿todas las causas son genéticas hoy en día? ¿De todo? Yo creo que sí, pero hago genética, tengo el sesgo de pensar que todo tiene que ver con genética, porque uno dice, no, pero las infecciosas no tienen nada que ver con genética. Sí, está bien, pero si hay un virus, si hay 5 personas y 2 se enferman y 3 no, eso tiene que ver con la predisposición que tiene cada uno para poder enfermarse o no. Entonces, lamentablemente, esto es smoke on the water. Tenemos que estar pendientes a la genética porque va a modificar las clasificaciones de todas las enfermedades. Entonces, todos sabemos lo que es esto, es la misma foto que aparece en todos los libros, en todas las veces que uno entra en internet, es un síndrome de Turner, pero también uno tiene chicas con anomalía de cromosomas y de la página de síndrome de Turner que no vienen tan así. Entonces, es importante que lo primero que uno tiene que hacer es pedir un cariotipo con insuficiencia ovárica. Después vemos qué hacemos, ¿sí? Y después vemos qué nos venden para hacer, pero lo importante es, tenemos que hacer un cariotipo para buscar no solamente si tiene una monosomía del X, sino si tiene alguna anomalía estructural del cromosoma X, que hay varias. Y también es importante entender que según qué tipo de anomalía estructural puede tener distintas implicancias en su vida. No los voy a aburrir mucho con esto, pero este es un... A ver si lo tengo ahí, sí. Acá tienen las distintas anomalías estructurales y fíjense, por ejemplo, cuando hay un X en anillo, hay más probabilidad de tener, ¿dónde está? Retraso madurativo. Que en general la monosomía del X per se no se relaciona con retraso madurativo, pero si tiene un cromosoma X en anillo, sí. Y si tiene un cromosoma, un mosaico con un cromosoma Y, no lo encuentro acá,
Estas pacientes ninguna menstrua. Entonces, también es importante tratar de identificar bien cómo es el cariotipo de la paciente, que te cuenten el número de metafases que son las adecuadas. Entonces, en general, cuando te informan una monosomía del X, y que te cuenten 30 por lo menos. Ustedes tienen que exigir que te cuenten 30 metafases. Y entonces otra de las cosas es, bueno, ¿por qué me importan también las anomalías estructurales? Y porque pueden heredarse, porque quizás es una paciente que menstrua, que tiene menos características físicas que las pacientes con síndrome de Turner, pero lo puede pasar a su descendencia. Entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Qué pasa cuando uno tiene un cromosoma Y, digamos, y cuándo lo tiene que buscar? No solamente cuando uno lo encuentra, sino que esto es riesgoso para la mujer, porque uno dice, bueno, no importa, le hago una ovodonación, porque lamento decirles esto, pero a mí me parece que gracias a la ovodonación se lograron un montón de cosas, pero ahora están como muy sueltos para ofrecer ovodonación enseguida a las pacientes, y las pacientes me vienen a preguntar a mí si eso está bien o está mal, y la verdad que yo le digo, mire, yo no hago fertilidad, pero digo, hay que tener en cuenta algunas cosas. Una es esta, por ejemplo, que cuando hay pacientes con estigmas de síndrome de Turner, cariotipo, y que tienen virilización, o tienen algo que se llama un cromosoma marcador, que es que en el cariotipo te ponen 45X, 46X más MAR, no es tan frecuente, pero sucede, vos tenés que buscar si ese marcador no es del Y. Hay que hacerle un FISH del cromosoma Y, o hay que hacer algo para identificar si eso no es Y, porque estas pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollar gonadoblastomas. Entonces, el momento de que hay que sacar los ovarios o no es un tema de una charla porque es muy discutido, pero claramente hay que tratar de identificarlo. De hecho, algunos autores consideran que en todas las pacientes 45X uno debería pedir un FISH del I para ver si no hay uno dando vueltas. Y algo que les quería nombrar, porque me parece que está sucediendo con bastante frecuencia, porque la verdad es que sí piden cariotipo la gente de reproducción, es que se está encontrando mosaicismo de bajo grado de monosomía del X en pacientes que son fenotípicamente normales, que menstruan, que están en estudio porque tuvieron un par de abortos espontáneos o porque tienen fallas de implantación, pero en realidad son talla normal, no tienen estigmas de Turner para nada, y le encuentran un mosaicismo de bajo grado. Bajo grado quiere decir hay pocas células 45X y muchas células 46XX. Esas pacientes vienen muy asustadas, vienen con indicación de PGTA, digamos, y uno dice, pero no es así. ¿Y por qué no es así? Fíjense, la pérdida de un cromosoma X es algo que sucede con la edad. Las mujeres vamos perdiendo muchas cosas con la edad, eso lo sabemos todo, pero una de las cosas que vamos perdiendo son los X. Entonces hay que tener en cuenta que es una característica normal del envejecimiento de la mujer. Fíjense, es normal tener a los 30 años un 1% de células 45X, a los 2% de los 40, 3% de los 50, 5% de los 60. Y lo que vieron todos los que estudiaron este tipo de mujeres es que no se relaciona con alteraciones en la reproducción. Es un hallazgo. Entonces, ¿qué hacemos con estas pacientes? Las tenemos que estudiar distinto. ¿Cuál es la causa de que uno tenga una monosomía del X en mosaico? Una, que sea efectivamente un mosaico. Hay gente que es mosaico y puede tener estigma de Turner o puede tener menos, porque los mosaicos depende en qué lugar uno lo tenga. Si yo tengo más células 45X en los ovarios, es más probable que tenga insuficiencia ovárica. Si tengo más células 45X en el corazón, quizás tenga una coartación de aorta, digamos, pero quizás no tengo los ovarios, entonces menstruo regularmente. Puede estar relacionado con la edad o puede ser un artefacto de técnica de laboratorio. Es muy común que en el laboratorio citogenético empiece a crecer un clon de células 45X y no es lo que tiene la paciente. Entonces uno tiene que pasar a una técnica mejor, que es ver células en interfase con FISH. El FISH sirve para descartar mosaicismos de laboratorio. Y fíjense, tengo datos más... del trabajo ese que presentamos hace unos años, tengo datos más actualizados. Todas estas eran pacientes que no tenían insuficiencia ovárica y que tenían un mosaicismo 45X, 46XX, y cuando le hicimos FISH, casi todas, salvo esta, que era la que tenía más células 45X, todas tenían disomía. Disomía quiere decir que tienen dos señales del X, que sí eran mujeres totalmente normales. Estas mujeres no hay que hacerles PGTA, no hay que apurarlas para que guarden ovocitos, nada. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto, que cada vez pasa más, me derivan más pacientes por esto. Entonces, para informar un cariotipo con monosomía del X no alcanza con una metafase. Eso está mal de parte del laboratorio, pero ustedes reciben, tiene una célula 45X, eso está mal. O sea, está mal informado. Esa no se informa porque te puedes encontrar con una, no significa nada. Para que sea significativo, o sea, para que en realidad esto vaya a tener algún tipo de síntoma en la paciente, en general tiene que tener por lo menos 10% de células totales. O sea, si vos contaste 50, 5
5 es el 10%, ¿no? Sí. Si con más de 50, 5 tienen que tener 45X. Así. La técnica de Fish te permite descartar esto, se evitan diagnósticos incorrectos, se evita la angustia de la paciente, ¿sí? Y tratamientos innecesarios. Y es discutible la utilidad de informar aquellos estudios citogenéticos donde es menos del 10%. Se informa igual, pero bueno. Pasamos a otra cosa. Entonces, eso era cariotipo. Esto es molecular. Es lo que se llama síndrome del X frágil. Ahora, vos con Next Generation Sequencing, ¿podés detectar fragilidad del X? No. O sea, entonces detectan con una técnica distinta y es importante también tenerlo en cuenta. Que la fragilidad del X es el trastorno hereditario de retraso madurativo más frecuente, porque el síndrome de Down es uno de los más frecuentes genéticos, pero no es hereditario. La fragilidad del X sí. Como base molecular tiene expansión de tripletes, no sé si se acuerdan qué era eso, pero básicamente lo que dice es, todos tenemos en el lugar del gen FMR1 un número de repeticiones. Según el número de repeticiones vos podés ser normal, si cabe que alguno de nosotros seamos normales, pero bueno, normal, yo no soy muy normal, pero normal, podés tener un alelo borderline o gris, estar premutado o estar mutado. Lo importante para nosotros básicamente son los premutados. ¿Por qué? Porque las mujeres con premutación de fragilidad X se asocian a insuficiencia ovárica. ¿Y hay que pedirlo a todas las pacientes con insuficiencia ovárica? Sí. La recomendación hoy es pedirlo. ¿Lo cubren los prepagos? No. Rara vez cubre un prepago esto, a pesar de que le sale mucho más caro que le nazca un hijo con fragilidad X a esa paciente, ¿no? Claramente, pero bueno, igual no lo cubre. Y lo interesante es que hasta 3% de adolescentes con amenorrea primaria también tienen fragilidad del X. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y fíjense, ¿cuándo más lo podemos sospechar? Cuando hay retraso madurativo en la familia, sobre todo en hombres, hay mujeres que pueden tenerlo. Cuando hay ataxia en el comienzo de la vida adulta, es más común en hombres premutados, ¿sí? Y cuando hay insuficiencia ovárica familiar. De hecho, si uno mira los datos, cuando hay insuficiencia ovárica familiar, hasta un 14% de chances de encontrar una fragilidad del X. Si no hay insuficiencia ovárica familiar y hay un caso aislado, ¿igual puede estar fragilidad del X? Sí. Entre 2 más o menos a 6% de mujeres tienen una fragilidad del X. Y esto sirve no solo para el asesoramiento de esa mujer, sino que tiene riesgo de tener un hijo afectado con una enfermedad grave que puede hacer PGT en esta M, ¿no? en estos pacientes. Entonces, uno empieza, en general, la medicina lo que genera es, uno diagnostica algo y en general se empiezan a abrir los grises de los resultados de que casi te dio positivo, entonces por las dudas te doy esto, casi tenés una trombofilia, entonces por las dudas te doy heparina, y casi tenés fragilidad del X, entonces te trato como una fragilidad del X. Entonces, las repeticiones en el límite superior de lo normal se asocian con alteraciones reproductivas y hay muchos trabajos con respecto a eso, y en realidad no está tan claro. Algunos autores dicen que sí, otros autores dicen que no, ¿sí? Y la verdad es que, por el momento, en pacientes que tienen un número normal de repeticiones, pero en el límite superior, no es peor su pronóstico, y tampoco en esas pacientes que dicen, bueno, está bien, no tiene una insuficiencia ovárica todavía, pero tiene una baja reserva, tiene una inhibina alterada, en realidad le hice una ecografía y los óvulos no están, por las dudas le pide una fragilidad del X. Eso tampoco está indicado per se, por una cuestión de costo-beneficio, está claro, pero hay lugares como en Israel donde fragilidad del X te lo piden de rutina, es casi un screening. Entonces, pero lo que quería decir es que indicación de hacerlo en pacientes que no tienen una insuficiencia ovárica declarada, no es. Nosotros hacemos fragilidad del X en CEMIC, pero algo que les quería decir, no sé si saqué la diapositiva, sí, la saqué, es que es importante cuando te hacen el estudio de fragilidad X que te informen los dos alelos. A veces te informan un solo alelo en una mujer y te dicen alelo normal. Eso puede ser por 2 razones. Una, porque cuando el alelo es homocigota, o sea, los dos tienen el mismo número de repeticiones, la X de la mamá y la X del papá de la señora tienen el mismo número de repeticiones, eso te dicen, ojo, ellos no saben si tenés 1 o 2, leen un solo alelo, leen un solo número de repeticiones. Y eso puede ser por eso, porque sea homocigota, o porque la señora tenga el otro alelo full mutado, que no la llega a detectar la resolución del estudio que estás haciendo. Lo tenés que hacer con otro estudio, que es más caro y más engorroso. Y la mayoría de los laboratorios no lo hace. Entonces, cuando te informan un alelo, vos tenés que pedir, no, informame el segundo o decime qué estudio le tengo que hacer para detectar cuántas repeticiones tiene el segundo alelo. En CEMIC hay una técnica, nosotros la hacemos para ver si es homocigota. Si no es homocigota, te ofrecemos que hagas el estudio que sigue.
Primero, ¿qué pasa con la herencia de la insuficiencia ovárica? Hay algo que podemos estudiar, la verdad que van a ver que no hay mucho que podamos estudiar, pero sí lo que podemos saber es, hace muchos años, fíjense, el año 96, que se sabe que hay herencia, es un estudio muy bueno hecho. Otro estudio es el Framingham Study, que es un estudio típico para los cardiólogos, que estudiaron todas cosas que tienen que ver con los infartos, factores de riesgo, pero también vieron que la herencia de la edad de la menopausia era importante. Y lo cierto es que lo que uno tiene que saber es que 10 a 15% de pacientes con insuficiencia ovárica tienen un familiar afectado o van a tener un familiar afectado. Esto es de los dos lados. Entonces, cuando uno está viendo a una paciente, está bueno preguntarle si tiene hermanas, ¿sí? Porque las hermanas están en condiciones de, digamos, ser estudiadas y eventualmente, después vamos a discutir a ver qué les parece a ustedes. Porque en general dicen que las guías del ESRE y todo dicen que uno no debería estudiar a hermanas que tienen insuficiencia ovárica, ni debería ofrecerles guardar óvulos. Y yo digo, no lo dice, pero yo me lo pregunto, digo, teniendo hoy en día la posibilidad, tenés una hermana con insuficiencia ovárica, no tenés ningún estudio para hacer, pero sabés que tiene un poco más de riesgo, y qué sé yo, por lo menos que se siente a hablar. Entonces, ¿cuáles son las guías del ESRE? Se recomienda asesorar de mayor riesgo de insuficiencia ovárica en pacientes con antecedentes familiares, estudiar fragilidad del X, pero no hay estudios certeros que puedan determinar cuál es el riesgo ni qué medidas preventivas tomar. Esto dice el ESRE, yo digo, yo no sé, si eso lo dejo en manos de ustedes. Entonces, ¿sirve la REI o los exomas para insuficiencia ovárica? Hoy no, todavía no sirven. ¿Por qué? Sirven para investigación, para identificar genes candidatos, pero la verdad es que clínicamente no tiene mucha indicación. Y entonces uno empieza a buscar, ¿no? Cuando yo le digo que las causas genéticas son todas, porque uno dice, bueno, el síndrome de Mayer-Rokitansky, que es la genesia de derivados mullerianos, se considera esporádico. Clásicamente se considera esporádico, digamos, no es genético, pero hoy en día hay locus susceptibles identificados, hay copy number variants, o sea, microdeleciones y microduplicaciones también asociadas, con lo cual todavía no hay estudios génicos disponibles, pero tenemos que dejar de pensar que es esporádico. Cuando uno empieza a encontrar causas genéticas, las causas esporádicas empiezan a dejar de tener que ver. Otra es, ¿existen las causas autoinmunes? Sí, la autoinmunidad del ovario y los anticuerpos antiovario y no sé qué, que ahora por suerte no se estudian, pero fíjense, el síndrome poliendocrino autoinmune es genético también. Hay un gen, hay una mutación, entonces lo autoinmune es una consecuencia, no es una causa, la causa es genética, ¿sí? Entonces, todavía no justifica hacer estudios genéticos de todo esto, pero lo que digo es hay que empezar a abrir la cabeza. Otras causas genéticas más raras, ¿sí? Déficit de 17-alfa-hidroxilasa, mutaciones en esta proteína BMP15, que se cree que hasta 12% de pacientes con insuficiencia ovárica tienen mutado. Es un poco fuerte ese número, podemos saber por qué. Galactosemia, ¿sí? Nosotros no vamos a diagnosticar una galactosemia porque ya viene desde la niñez ese diagnóstico, pero se asocia con insuficiencia ovárica. Son otras causas genéticas más raras. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no podemos detectar la causa genética? Florencia vos me está diciendo que es genético, pero no me ofrece ningún estudio para hacerlo, y no te lo voy a ofrecer, lamentablemente. Uno de los problemas es las definiciones. Con tantas definiciones es muy difícil juntar pacientes que cumplan criterios para que uno lo pueda determinar. Entonces es muy difícil hacer estudios génicos que sean. Entonces, los genes involucrados en insuficiencia ovárica, fíjense, estos eran en el año 2012, ¿no? Una revista francesa. Esto es 2018. O sea, los genes van aumentando. ¿Por qué? Porque es muy fácil hoy estudiar. Con Next Generation Sequencing juntás un par de pacientes con insuficiencia ovárica, le tirás todo una secuenciación de exoma completo y puedes llegar a encontrar asociaciones. Y eso, fíjense, en cualquier cosa que estudien. En una asociación te dice, encontramos que la mutación del gen no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, se asocia más con aborto recurrente. ¿Está verdaderamente asociado? No. Una cosa es asociación y otra es causalidad. Entonces hay que tratar de diferenciar, porque como estudiás muchos genes, muchas variantes, no encontrás una evidencia fisiopatológica de eso, vos no podés determinar que esa es la causa. Entonces, ¿qué pasa con los paneles de genes que se venden? ¿Hay que pedir paneles de genes de insuficiencia ovárica? Por ahora no hay que pedir. ¿Por qué? Múltiples genes han sido asociados, la causalidad no la sabemos. ¿Y por qué esta implicancia? Porque cuando uno pide un estudio tiene que saber para qué lo pide, qué va a obtener y qué hace con los resultados que encuentra. Entonces, si yo encuentro una variante, ¿le tengo que decir tu insuficiencia ovárica es por eso? No, no sé. Y si se lo encuentro a la hermana que es sana, ¿le tengo que decir, como tenés la misma variante que tu hermana, tenés más riesgo de insuficiencia ovárica? No, porque en una misma familia con la misma variante hay gente que tiene insuficiencia ovárica y gente que no. Entonces no le puede decir nada, no le puede decir ni siquiera un porcentaje de riesgo, ¿sí? Y otra de las cosas es, no cambia el tratamiento, no sabemos si es peor el pronóstico que le encontremos esto o no se lo encontremos. Entonces, por ahora, el pronóstico no es claro, son estudios muy costosos.
Por el momento no varía el tratamiento y además tienen algo que se llama, no solo si encontraste una mutación, sino que puedes encontrar una variante de significado incierto, algo que ni siquiera sabes si es una mutación o no. Y eso genera mucha confusión en los pacientes y ni hablar en los médicos. Entonces, muchos genes han sido implicados, dice el R, la evidencia existente no se puede recomendar. Probablemente en un futuro cercano sí, determinemos mejor cuáles son los genes que hay que estudiar, todavía no estamos ahí. Y quizás a partir de los genes podamos determinar tratamientos específicos. Por ejemplo, en oncología genética, hoy en día en pacientes mutadas, hay tratamientos que funcionan mejor en pacientes mutadas que en no mutadas. Quizás esto suceda en reproducción, pero todavía no estamos ahí. Entonces, esto es lo mismo que antes, y esto es lo que dijimos antes. ¿Por qué lo pido? ¿Para qué lo pido? ¿Qué voy a hacer con los resultados? ¿Quién paga el estudio? ¿No? Los pacientes que van a fertilidad son pacientes que gastan mucha plata. Entonces, tratemos de hacerles que gasten la plata en lo que más le va a ser útil. Y hasta ahora, esto no es útil. Esto es lo mismo que dice el R, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir, Florencia? Entonces, no le pido a nadie, no le tengo que pedir bajo ningún concepto. No, digamos, esta es una frase, ¿sí? Que se dio en la campaña de Clinton, cuando parecía que Bush iba a ganar y que Clinton no tenía ninguna chance, y estaba pegada en el salón de campaña, es la economía, estúpido. Es la economía, estúpido, lo que quiere decir es, no se fijen en nada más que en la economía. Yo le hubiese dicho lo mismo a todos los que se presentaron ahora, ¿no? Lo único que importa es la economía, no se importa la ideología. La gente no es demasiado K o demasiado macrita. ¡Ay! Pero en el medio estamos muchos que lo único que queremos es que a Argentina le vaya bien, y cuando no están dadas las consecuencias, votás al otro, digamos, las cosas son así. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es que es el asesoramiento. O sea, uno se tiene que sentar a hablar con el paciente y decirle, mirá, porque hay pacientes que te dicen, yo quiero saber qué tengo, porque no puede ser que tenga esta insuficiencia, y mi mamá también, y qué sé yo, quiero hacerme un estudio de panel de genes. Bueno, estos son los inconvenientes, no te va a cambiar, te sale una fortuna, estos son los problemas, no sabemos qué vamos a hacer con lo que encontramos, probablemente en el futuro yo me lo quiero hacer igual. No sé si a ustedes les pasa, pero en genética tenemos muchos pacientes que te dicen, están embarazadas, y dicen, yo me quiero hacer todo, doctora. No, pero no tiene sentido, digamos, todo, o sea, el bebé puede tener otra cosa, me quiero hacer todo, bueno. Digamos. El tema es que vos le asesores cuáles son los problemas de hacer todo, que encontremos cosas y no sepamos qué hacer. Pero bueno, básicamente a eso voy. Digamos, se terminó el momento donde el médico decía lo que tenía que hacer con el paciente. ¿Y por qué pongo esta foto? Esta foto es de una serie de Mad Men donde la mujer tiene cáncer de pulmón. Y el médico le está explicando al marido que la mujer tiene cáncer de pulmón. A la mujer no se lo podía explicar. Se ve que no nos daba la cabeza en los 60 para entender si teníamos un cáncer nosotros, y era una práctica bastante común. Entonces, lo que uno dice, esto que nos parece ridículo hoy, es lo mismo que hoy hacemos con los pacientes y le decimos, vos te tenés que hacer esto, vos te tenés que hacer esto, vos te tenés que hacer esto. No, eso cambió. Se llama Shared Decision Making, sobre todo en asesoramiento genético, donde vos le explicás al paciente los pros, los contras, los beneficios. ¿Te sirve hacer un PGT? ¿No te sirve hacer un PGT? ¿Cuáles son mis chances de embarazo? ¿Te sirve hacer ovodonación? No quiero probar con mis óvulos. Bueno, esto en genética es muy común, donde se comparte la decisión con el paciente y no todos los pacientes hacen lo mismo. Entonces, como manejo genético en insuficiencia ovárica, de resumen, cariotipo siempre hay que pedir, hay que tener cuidado cuando aparece un mosaicismo de bajo grado de 45X, si el cariotipo es 46XY hay que derivar para asesoramiento genético, necesita un manejo multidisciplinario para determinar la gonadectomía. Si es 46XX, hay que pedir fragilidad del X, sobre todo si hay antecedentes familiares de retraso madurativo e insuficiencia ovárica. Ante una insuficiencia ovárica familiar, asesorar sobre riesgo de la hermandad, aunque uno no pueda hacer. Yo trabajo en un hospital público, no tengo esta posibilidad, no tengo posibilidad de hacer ni siquiera cariotipo. Ok, por lo menos juntá a las hermanas, estudiá la familia. Nosotros en genética estudiamos mucho familias. Y a pesar de haber numerosos genes involucrados, todavía es discutible su estudio clínico. Como conclusión, la genética está evolucionando y va más rápido la innovación tecnológica que los estudios adecuados de implementación clínica. Entonces te empiezan a aparecer papers y estudios y te hago un panel con más genes todavía. Es como los de genes de carrier screening. No, el mío tiene 932 genes, el mío tiene 1500. Está bien, ¿qué vamos a hacer con lo que encontremos? Entonces, esto es el asesoramiento. El paciente que quiere más, ok, estos son los inconvenientes cuando estudias más. El paciente que dice, no, quiero lo básico, ok, perfecto, te hacemos esto, sabe que existen otras cosas, para que no vaya a lo de otro médico y le diga, pero a mí, mi médico anterior me había dado solo el de 100 genes. Bueno, pero le explicaste vos por qué le dabas el de 100 genes. Así que bueno, nada más, muchas gracias.